Muy bien, muy buenos días a todos. Entonces, en la clase anterior, el martes pasado, habíamos empezado a hablar en forma del magnetismo, ¿cierto? Y habíamos descubierto que el magnetismo ocurría, o que era un fenómeno que ocurría precisamente cuando teníamos una interacción entre partículas que se estaban moviendo, y esas partículas iban a experimentar una fuerza, eh, toda vez que ellas tuvieran una cierta velocidad, una cierta carga, y estuvieran en la presencia de un campo magnético. Esa fue la que llamamos la fuerza de Lorentz. Y también dijimos que esa fuerza pues la podían experimentar no solamente las cargas que estaban en movimiento, sino también los hilos conductores o los conductores por los cuales teníamos una corriente fluyendo. Toda vez que esa corriente es un movimiento de cargas en un cierto espacio de tiempo. Entonces, al estar esas cargas moviéndose en presencia del campo magnético, íbamos a tener una fuerza, y esa fuerza pues iba a experimentar directamente como una fuerza como tal sobre el conductor. Vamos a ver entonces, les voy a presentar inicialmente una animación para que discutamos un poco qué es lo que está ocurriendo allí. Sería esta. Están viendo allí la animación, ¿cierto? Sí, Juan. Señor. Bueno, me cuentan si de pronto no se ve con buena calidad o alguna cosa. Entonces, allí vemos una fuente de voltaje, en este caso una batería de 1,5 voltios, y conectada a los terminales de la batería hay un pequeño circuito. Ese pequeño circuito, entonces observen que acá en la parte donde estoy moviendo el mouse, conectado al terminal negativo de la batería, viene una pista conductora. Acá tenemos un interruptor. El interruptor lo que hace es desplazarse desde esta posición y cerrar el circuito cuando se pivota hacia el otro lado. Continúa el conductor y acá nos encontramos un alambre que no va a estar tenso, ¿cierto? Ese alambre también es un alambre conductor, continúa el circuito, hace una U y se conecta un segundo alambre conductor. Vuelve y baja por un alambre rígido y luego vuelve y se conecta y se cierra el circuito con el terminal positivo de la batería. Entonces, en ese caso, miren que lo que tendríamos son estos conductores conectados en qué configuración, paralelo o serie. En serie. Estarían conectados en serie, listo. Y por la manera como están configurados, por la manera como están fabricados este montaje, la corriente fluiría en qué dirección, ¿cierto? Si decimos la corriente convencional, la corriente fluiría del terminal positivo, iría en el sentido de derecha a izquierda en este alambre y de izquierda a derecha en este otro, pues en sentidos opuestos. La corriente electrónica, que es precisamente las bolitas que vamos a ver allí, van a desplazarse en sentido contrario. Entonces, vamos a mirar qué ocurre, o ustedes qué creen que ocurre más bien, cuando la corriente empieza a fluir por esos dos conductores. ¿Qué fue lo que dijimos? Que cuando teníamos cargas que se movían, esas cargas generaban qué tipo de interacción. Se genera un campo eléctrico sobre el otro cable. ¿Un campo eléctrico o un campo magnético? Magnético. Se supone que son los dos, pero bueno. Pues sí, se supone que son los dos. Pero muy bien. Pero hicimos un ejemplo. No sé si ustedes en este momento logran ver el cuaderno también, o solamente están viendo la animación. Ok. Podemos ver las dos, Juan. ¿Se puede ver las dos? Listo, perfecto. Entonces recordemos esto que teníamos por aquí, ¿sí? La corriente que circula por uno de los conductores genera un campo magnético que afecta al otro.
En este caso estábamos diciendo que se estaban desplazando en el mismo sentido y que entonces tenían una fuerza que hacía que los conductores se trataran de unir. ¿Está claro? Entonces miremos qué es lo que ocurre cuando cerramos el circuito. Como las corrientes van en sentido contrario, pues diríamos entonces que esas fuerzas ya no van a tratar de unir los hilos conductores, sino de qué? De separarlos, ¿cierto? Hacemos esto para que lo analicemos así solamente. Entonces miren que acá tenemos los electrones fluyendo. Realmente lo que está en la animación es la corriente electrónica. Y observen que los dos hilos que antes estaban completamente destensionados, ahora tratan de alejarse uno del otro. Con estos dos botoncitos podemos animar y ver cómo es el campo magnético que produce uno de los hilos. Nos damos cuenta que va en el sentido, si lo estamos mirando desde este lado de la animación, va en el sentido antihorario. Recuerden que lo que se está moviendo hacia allá es la corriente de electrones. Pero si yo hago la regla de la mano derecha, considerando la corriente convencional, que es la que debemos utilizar para la mano derecha, pues miren que el pulgar apuntando en la dirección del hilo, los dedos van a rodear y van a indicar el sentido de este campo magnético. Ahora miremos el otro. El otro tiene los electrones moviéndose desde la izquierda hacia la derecha, entonces la corriente fluirá desde la derecha hacia la izquierda. Y entonces vamos a tener el campo magnético, que ahora tenemos en azul, lo vamos a tener en el sentido horario. Cuando vemos los dos simultáneamente, pues ellos se van a superponer, ¿cierto? Y con este último botón, pues si lo volvemos a animar, podemos ver esa superposición, qué tipo de interacción es la que me está generando o cómo se ve ese campo magnético eh, producido por los dos conductores en esta región. Obviamente, la configuración de campo magnético va a ser muchísimo más compleja si nosotros consideramos que cada uno de estos conductores va a tener su campo magnético, ¿cierto? Pero si solamente estuviéramos considerando la corriente fluyendo por esos dos, en esta región del espacio, esa sería como una sección de cómo sería el campo magnético. Listo. Está claro para todos por qué se comporta de esa manera. ¿O alguien tiene alguna duda? Juan, el sentido del campo no lo defines la corriente convencional. Sí, lo está definiendo la corriente convencional. Lo que estamos viendo Listo. allí es la corriente electrónica. Ok. Sí, mira que están saliendo como los electrones del terminal negativo de la batería. Sí, listo, gracias. Bien. Ahora miremos. Sí, aquí están las corrientes como tal. La manito derecha, que obviamente esta manito está mucho mejor pintada que las que yo pinto. Pues la manito derecha en ambos conductores está mostrando el sentido de la corriente convencional. Y por lo tanto está mostrando con los dedos diferentes al pulgar, está mostrando la dirección del campo magnético. Ahora miremos qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros miramos, a ver, apaguemos esto, cuando cambiamos la configuración. Entonces, esencialmente ahora la configuración, ahora miren que los electrones tienen un camino distinto, salen de la terminal negativa, pasan por el switch, entran y toman dos posibles caminos, ¿cierto? Esos dos posibles caminos, pues entonces los van a hacer circular a través de los hilos conductores de manera paralela. Entonces, esta es una configuración en paralelo. Aquí vienen, se recombinan por ambos caminos y salen por este único camino hacia la batería. Y entonces, si miramos el campo magnético que produce el hilo de la izquierda, va a ser el que está pintado allí en rojo, el del hilo de la derecha, el que está pintado en azul,
los dos, y al superponerlos, pues los vamos a ver como algo de este estilo. Vamos a ver esa superposición en el espacio como si fuera una configuración similar a la que estamos viendo en este momento. Y también podemos ver acá cómo serían las corrientes y cómo serían las fuerzas que están tratando de unir los dos hilos. Esta es esencialmente la misma situación que mostramos en la clase anterior. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto o queda claro qué es lo que estamos observando allí? Está claro, Juan. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? ¿Cierto? Lo primero que vimos pues, fue una animación que nos mostraba esencialmente esa configuración de alambres cuando está fluyendo la corriente. Sin embargo, digamos que tener un alambre y una corriente circulando por allí o un par de alambres no es la situación más útil que podríamos tener del magnetismo. Sin embargo, o si nos ponemos a pensar, hay otras formas de configurar esos alambres conductores para que puedan ser un poco más útiles. Vamos entonces a considerar una forma de configurar los conductores que puede ser un poco más útil y ya vamos a ver por qué. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a pintar esa configuración de conductores en una geometría particular. Entonces voy a pintar aquí primero cómo los vamos a configurar. Vamos a hacer que el conductor ahora tenga esta geometría. Eso que tenemos allí es una espira esencialmente. Entonces, definamos un sistema de coordenadas. Ese sistema de coordenadas va a ser algo como de este estilo. Va a ser un sistema de coordenadas tridimensional X, Y, Z. Entonces, esa espira, la espira que tenemos allí es como si yo hubiera cogido el alambre conductor y lo hubiera doblado en estos puntos, ¿cierto? El conductor viene por aquí, lo doblo, viene por aquí, lo doblo a 90 grados, viene por aquí, lo doblo a 90 grados, viene por aquí, lo doblo a 90 grados, vuelvo, lo doblo a 90 grados, hasta formar ese rectángulo. A ese rectángulo pues le vamos a poner unas dimensiones. Llamemos esto la dimensión A y esto la dimensión B. Y definamos el punto o algunos puntos de pronto de interés en ese alambre. Por acá entra la corriente en el punto A y la corriente la vamos a poner a circular en este sentido. Aquí de pronto ahí no se ve muy bien. Vamos a poner la corriente a circular en este sentido. Esto es corriente convencional. Entonces, I. La corriente pasa luego por aquí. Como es un conductor, entonces pasa luego por aquí, pasará por acá, vendrá por acá, luego por aquí y vuelve y sale por el punto, llamémoslo el punto D. Entonces, después de hacer ese recorrido, la corriente circula por todo ese camino, ¿cierto? Hace un lazo. Entonces, tenemos esa espira y esa espira está en un plano que es paralelo al plano XY. Vamos a definir, vamos a escribir eso acá. Espira rectangular en un plano paralelo XY. Yo creo que mi cara aquí está estorbando. Quitemos mi cara de acá un momentico. Muy bien. Entonces tenemos esa configuración. Tenemos aquí la espira. Y además vamos a considerar que esa espira no está simplemente allí en el espacio, ¿cierto? Sino que en el espacio también hay un campo magnético. Aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes.
Vamos a considerar un campo magnético que lo vamos a considerar como si estuviera uniforme actuando en esta dirección. ¿Sí? Este es el campo magnético. En todo el espacio, ese campo magnético B lo podemos definir vectorialmente como una cierta magnitud en la dirección del vector unitario menos J. Miren que está apuntando en el sentido que se opone a menos Y, o que se opone al eje Y, perdón. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces según eso que acabamos de describir, o que ya sabemos más bien de la clase anterior, que le pasa a una corriente cuando está en presencia de un campo magnético? ¿Quién me cuenta? Experimenta una fuerza magnética. ¿Cierto? Va a experimentar una fuerza. Entonces vamos a mirar esas fuerzas cómo son. Vamos a despreciar estos dos de acá. Les voy a decir que estos dos no van a contar dentro de la fuerza que vamos a considerar, que serían, a ver, yo lo hago con otro color, a ver cómo lo modificamos. No, hagamos esto más bien. Ah, pero este me borró todo. No, lo quiero otra vez así. Este. Listo. Esos dos entonces que están punteados, dejémoslos por fuera de la fuerza que vamos a considerar. Listo. Digamos que el campo magnético no está en esa partecita del espacio, pero el resto sí. Entonces, si nosotros consideramos esta primera región, ¿cómo sería la fuerza que estaría experimentando ese trozo del alambre? Miren que allí tenemos entonces la corriente apuntando en la dirección menos J y el campo magnético apuntando en la dirección menos J. Si recordamos la expresión, ¿cómo sería la fuerza que vamos a definir? La fuerza la definíamos como I, o la magnitud de la corriente, y acá teníamos, o más bien, la teníamos de esta manera, ¿cierto? Un diferencial de fuerza, un pedacito de la fuerza es un diferencial de desplazamiento en producto punto por el campo, en producto cruz por el campo magnético, ¿cierto? Entonces, si queríamos conocer cuánto era la fuerza, por ejemplo, que experimentaba este pedacito, entonces lo que hacíamos era integrar sobre esa región del espacio. Integrábamos desde este punto hasta este punto y obteníamos entonces la magnitud de esa fuerza. Entonces miren que la fuerza que va a experimentar este pedacito va a ser ¿quién? Llamémoslo la fuerza, llamemos esto el tramo 1, esto el tramo 2, el tramo 3, el tramo 4, el tramo 5. Entonces podríamos decir que la fuerza experimentada por ese tramo 1 es ¿quién? Es I por el diferencial de longitud. El diferencial de longitud sería como integrar la longitud que tiene ese tramo del conductor, que en este caso sería ¿cuánto? Sería B medio, ¿cierto? Sería B medios, y en producto, y en la dirección vectorial menos J. En producto cruz, con el campo magnético, que también va en la dirección menos J. Entonces allí, ¿a qué es lo que llegamos? ¿Que a cuánto equivale esa fuerza magnética en esa región? A cero. Sería cero, ¿cierto? Entonces vamos a poner por acá un
un recordatorio de esos que nosotros guardamos para más tarde, y es el producto vectorial, perdón, el producto cruz y es que I cruz J me da el vector K, J cruz K me da el vector I, K cruz I me da el vector J, y si van en el sentido opuesto, pues invierto el signo. Y si además están multiplicándose a sí mismos, entonces me daría 0. Entonces, esa primera fuerza en esa región del espacio es 0. ¿Cómo sería para el tramo 2? Miren que también es un tramo recto. También tendríamos la misma corriente y multiplicando la longitud de ese segmento A en la dirección I vectorial en producto cruz con el campo magnético en dirección menos J. Eso me daría ¿qué? Me daría, allá me da diferente de 0 porque estamos multiplicando I por menos J. Entonces, aquí me sobra este B. Y por menos J, entonces me daría menos K. De acuerdo a esa convención que acabamos de definir para el producto cruz. Entonces esto me daría I por A por B en la dirección de menos K. Entonces eso es una fuerza que ahora está apuntando ¿en qué dirección? Está apuntando en la dirección opuesta al eje Z que acabamos de definir. Entonces vamos a tener una fuerza que está actuando sobre este tramo del alambre en este sentido, ¿cierto? Esta sería la fuerza que está experimentando. Si luego hacemos la fuerza 3, ¿a qué vamos a llegar? Vamos a llegar esencialmente a que también es 0. Luego la fuerza 4. ¿Cuánto valdría la fuerza 4? Miren que ahora la corriente va apuntando en la dirección de menos I. Entonces otra vez sería I por A en la dirección de menos I en producto cruz por B que va en la dirección de menos J. Entonces, otra vez vamos a tener una componente que va orientada a lo largo de K, pero menos por menos da más. Entonces en este caso vuelve a tener esta misma magnitud I por A por B, pero en la dirección de K. Entonces, ese lado, el lado 4, va a tener nuevamente, va a tener una fuerza, que va a ser esta fuerza de acá. Esta era F2, esta era F4. Y el lado 5 vuelve a ser 0. Entonces tenemos dos fuerzas. Si nosotros miráramos esas dos fuerzas y pintamos ahora nuevamente nuestro sistema de coordenadas, pero lo cambiamos de visualización, vamos a ver acá el eje Y, el eje Z, y el eje X lo vamos a ver saliendo del tablero. Si nosotros entonces pintáramos esa espira y consideráramos que la corriente entonces va saliendo de este lado y entrando en este lado, ¿sí? Porque originalmente esa espira estaba completamente contenida en un plano paralelo a XY, entonces esto va a tener dos fuerzas, que fueron precisamente una fuerza por aquí hacia abajo, que es F2, y una fuerza aquí hacia arriba, que es F4. Y están separadas una distancia B. Entonces desde acá hasta acá, esto mide B. Para todos es claro eso que acabamos de hacer allí.
¿Sí? ¿No? Por favor, hablen ahora o callen para Sí, siempre. Juan, está claro. Listo. Recuerden que acá teníamos un campo magnético que iba en esta dirección, en la dirección de menos J. Entonces, cuando nosotros tenemos dos fuerzas, miren que de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, despreciando las fuerzas gravitacionales, esas dos fuerzas van a actuar en líneas de acción que no son colineales, ¿cierto? Las líneas de acción de esas dos fuerzas van en direcciones, o perdón, corren paralelas y entonces eso genera un efecto sobre el cuerpo. Ese efecto, ¿quién recuerda cómo se llama? ¿Cómo se llama esa situación física en la que teníamos fuerzas de igual magnitud separadas una distancia y que van apuntando en sentidos opuestos? Forman un par, pues se llama par o momento también le Par, llaman. un par o un momento, ¿cierto? Y el par y el momento se pueden expresar entonces como un torque, ¿cierto? También reciben el nombre de torque. Entonces ese torque lo que haría es tratar de generar una rotación sobre el cuerpo. ¿Cómo sería esa rotación? Esa rotación, por el sentido de las fuerzas, podemos decir con toda certeza que esa rotación sería antihoraria. Entonces este es el torque que se me va a generar. El torque también se representa, o no solamente se representa de esta manera, sino que también se puede representar como un vector. ¿Cómo pintaríamos ese vector en esta imagen tridimensional? Se pintaría como un vector que apunta en esta dirección. Para distinguir y pues como para hacer énfasis de que eso es un torque, o que es un momento de rotación, o que lo que quiere hacer es rotar el cuerpo. Entonces, en muchas ocasiones, no solamente se pinta ese vector tau de esta manera, sino que se le pone una flechita rodeando. Entonces, esa es una de las convenciones, por ejemplo, que se emplea en estática, por ejemplo. Esa es una. O la otra es ponerle doble cabecita. Entonces, en los libros se van a encontrar ustedes con cualquiera de esas dos convenciones para los torques o los momentos. Bien sea la doble cabecita o un vector con una flechita que iría en el sentido de la mano derecha, si estamos considerando la cabeza como la dirección en la que apunta el vector. El sentido del vector. Listo. Entonces, cualquiera de las dos que nosotros nos encontremos, ya sabemos que eso es un torque. Y entonces, en últimas, ¿qué es lo que va a hacer ese torque? Entonces, el torque va a tener una cierta magnitud, que la podemos definir de una vez. Podemos decir, vea, ese torque va a tener una magnitud que va a estar dada por la fuerza, la magnitud de una de las fuerzas, I por A, por B, y la distancia de separación entre esas fuerzas, que sería la otra componente, la otra dimensión de esa espira. Y además, pues si ustedes se dan cuenta, ese A por este B no es otra cosa que el área que tiene la espira. Entonces, I por B por el área de la espira. Y entonces ahora, ya al tener esa área de la espira, digamos que se puede generalizar y se puede decir, es que ya no importa la geometría que tenga la espira. Si esto tuviera cualquier otra geometría, por ejemplo, un círculo, una elipse o cualquier otra geometría, lo que va a importar es el área que tiene la espira. Y el vector torque, entonces, va a tener esa misma magnitud, I por B por A,
Y en este caso va a apuntar en la dirección I. ¿Alguna duda entonces hasta allí o está claro? De momento, claro. De momento, listo. Entonces sigamos por ahora. A ver dónde nos empiezan las dudas. Entonces, ese torque lo que hizo, si miramos nuevamente, sistema coordenado X, Y, Z, el torque lo que va a hacer es precisamente hacer que esa espiral rote. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues la corriente no ha dejado de fluir. La corriente va a seguir por aquí saliendo, por este lado va a seguir entrando, por acá va a seguir su camino en este sentido. El campo magnético tampoco ha cambiado, el campo magnético sigue estando en esta dirección, ¿sí? Sigue siendo en la dirección de menos Y. ¿Qué es lo que va a pasar ahora sí? Ahora sí lo que va a pasar es que, bueno, en los lados o en las caras laterales las fuerzas no han desaparecido todavía, o sea, todavía vamos a tener fuerza, que vamos a pintarlas nuevamente, esta fuerza del lado 2 y la fuerza del lado 4 van a estar todavía allí, pero ¿qué sí va a haber cambiado? Lo que sí va a cambiar es esto. Miren que ahora la línea de acción de fuerza ya va a estar afectada. ¿Por qué? Porque originalmente esta distancia era la que valía B. Pero al rotar, miren que se acortó el brazo entre las fuerzas. Ya esto es, si a esto lo llamamos teta, esto de acá va a ser B por el coseno de teta. Y el coseno pues tiene como máximo valor 1. Entonces cualquier ángulo de rotación que ya esté experimentando va a tener una modificación y ya no vamos a tener el torque máximo. Es decir, el torque que teníamos y que habíamos definido por aquí, llamémoslo el torque cuando teta era igual a 0. Vamos a ponerle esa configuración. Este es el torque máximo que vamos a experimentar. Máximo. Porque ahora también vamos a tener un torque, pero va a ser menor. Y ahora observen que también ocurre otra situación, y es que la corriente I y el campo magnético sobre los lados que habíamos llamado 1, 5 y 3 ya no van a ser 0. ¿Por qué? Porque si nosotros pintamos esta misma situación, pero con otra forma de visualización, entonces vamos a cambiar los ejes. Este es el eje Z. El eje X lo voy a pintar en este sentido. El eje Y lo voy a pintar por acá. Y la espira de corriente la vamos a pintar por aquí. La verdad que estos dos lo estamos pintando distintos. Vamos a pintar este así. Entonces, este sería el punto A por donde entra la corriente, el punto D por donde sale. La corriente ahora hace esto, hace esto, hace esto, hace esto y hace esto. Y esto aquí me falta como conectar bien esto. Listo. Entonces, miren que lo que tenemos aquí es precisamente el ángulo teta que se rotó, las fuerzas
que están actuando sobre los extremos. Entonces, esta es una fuerza, la fuerza del lado 2, esta es la fuerza del lado 4, y el campo magnético venía en esta dirección. ¿Sí? Entonces, cuando está interactuando, digamos, el campo magnético que viene en este sentido con la corriente que va en este sentido, ya vamos a tener una componente de la fuerza. Porque recuerden que era I por la dirección o por la longitud. Entonces vamos a tener una componente de fuerza que viene en la dirección en que va a estar actuando. Si yo hago el producto cruz entre I y B, esa fuerza va a estar actuando en este sentido. ¿Sí? Tenemos esta la fuerza sobre el lado 3. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Recuerden que lo que teníamos allí era que la magnitud de esa fuerza, la magnitud de esa fuerza 3, no iba a ser otra que ¿quién? Que la corriente por el lado o por la longitud que teníamos allí, en este caso sería B, por la magnitud del campo magnético y por el seno del ángulo que están formando. En ese caso, por el seno de teta, que sería el mismo seno que sería el mismo seno que van a formar estos dos vectores I y B, ¿cierto? Que sería este ángulo de aquí, el ángulo entre los dos vectores. Este ángulo de acá es el mismo, o tiene el mismo seno que el seno de teta. Entonces, en este caso, ya vamos a tener que si también consideráramos las fuerzas que van a tener los lados 1 y 5, esta sería la fuerza del lado 5, esta sería la fuerza del lado 1, las fuerzas 1 y 5 van a sumarse o van a tener un equivalente que sería una fuerza que va exactamente por aquí, que además tiene la misma línea de acción de fuerza que la fuerza 3. Entonces, 1, 5 y 3 se contrarrestan entre sí y no logran generar un torque o una rotación sobre el cuerpo. Entonces, solamente 2 y 4 me van a seguir generando ese torque. 2 y 4 van a seguir generando esa rotación. Esa rotación sobre el cuerpo. ¿Listo? Solo que ahora, ¿qué está ocurriendo? Como la espira rotó un poquito, la magnitud de esas fuerzas va a ser menor. Entonces el torque va a irse reduciendo. ¿Está claro? ¿Hay alguna inquietud con respecto a las fuerzas que están ocurriendo y están apareciendo allí? Pues no, entonces el torque, cuando el ángulo sea de 90 grados, como que el torque va a ser cero y eso solamente seguiría rotando si hubiera como una inercia, ¿no? Y no se queda ahí. Exactamente. Muy bien. ¿Esto fue Santiago? ¿Quién fue el que? Sí, señor. Listo. Entonces exactamente eso es lo que va a ocurrir. Vamos a llegar a la situación en la que a medida que se va dando la rotación, las fuerzas, digamos las fuerzas 2 y 4, van a llegar a alinearse completamente. ¿Cierto? Vamos a llegar eventualmente a la situación en la que si nosotros miramos, vamos a tener la espira, vamos a volver a pintar el sistema coordenado. Vamos a pintarlo
Podemos pintarlo de esta misma manera como lo tenemos aquí. X, Y, Z. Y aquí pintemos, que no es este. Pintemos primero la espira. Esta, 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 esta. Y estas dos. Listo. Entonces la espira ahora está formando, con respecto al plano original, está formando un ángulo de 90 grados. La corriente, ya sabemos que venía por aquí, sigue por aquí, sube, va en esta dirección, va en esta dirección. ¿Cierto? Sale, por aquí estaba entrando. El campo magnético, ya sabemos que el campo magnético siempre es uniforme. El campo magnético no le ha pasado nada. Entonces, todos estos lados van a seguir experimentando fuerzas. Este lado va a tener una fuerza que de hecho va a ser la fuerza máxima que va a experimentar. Esta sería la fuerza del lado 3. La fuerza, estas dos, la fuerza del lado 5 y la del lado o la del tramo 1 van a contrarrestar esa fuerza 3 nuevamente. Y acá las fuerzas van a ir en qué dirección. Esta va a ir en esta dirección y esta va a ir sobre la misma línea de acción de fuerzas, actuando en esta dirección. Entonces sería el lado 4, la fuerza del lado 4 y la fuerza del lado 2. Entonces ya ahora el torque vale 0. Entonces en esta situación, digamos a 90, el torque vale 0. Y entonces, como lo acaba de mencionar Santiago, únicamente la inercia es la que hace que esto empiece a rotar en el otro, o sea, se pase de esos 90 grados. Si no tuviéramos inercia, digamos que él finalizaría su movimiento allí. Se pondría alineado con o sea, alinearía la espira de 0 hasta 90 grados y allí se frenaría. Pero gracias a la inercia, ella continúa. Y cuando continúa, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esencialmente lo que vamos a tener, vamos a ponerle aquí que gracias a la inercia, continúa. Y entonces ahora vamos a tener esta situación. Eje X acá, eje Y, eje Z. Y por acá vamos a tener la espira ahora apuntando más de 90 grados. Solo que ahora la corriente está entrando por aquí, va en esta dirección y va saliendo por acá. Y entonces con eso, las fuerzas que va a experimentar, de ahora no pintemos las fuerzas sobre el lado 1, 3 y 5, sino solamente las fuerzas sobre el lado 2 y 4. Esta sería la fuerza sobre el lado 2 y esta sería la fuerza sobre el lado 4. Pero entonces, ¿qué está pasando allí? Miren que ahora lo que está pasando es que precisamente ese torque se está invirtiendo. Sí, sí nos alcanzamos a dar cuenta que allí el torque cambió su dirección. Porque precisamente lo que teníamos allí es que ahora, con respecto al eje, ahora teta es de más de 90 grados.
Y en este caso, el torque, vamos a pintar por acá el torque, lo que va a tratar de hacer es derrotar el elemento en esta dirección. ¿Sí? Ya es un torque que si aquí era antihorario, este torque de acá va en este sentido, antihorario. Para esta situación el torque es horario. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese torque horario? Realmente no es que lo que vaya a hacer girar inmediatamente la espira en el sentido horario, sino que como ella tenía una inercia, lo que va a hacer es empezar a frenar la espira que está rotando y ese torque, miren que se va a maximizar. ¿En qué condición? Se va a maximizar en el momento, vamos a hacer una cosa aquí, y vamos a tomar estos elementos. Bueno, quitemos esto. Vamos a limpiar un poquito esta imagen. Ya ustedes saben en qué dirección van las fuerzas, ¿cierto? Solamente quedémonos con el torque y las corrientes. Entonces, la espira lo que va a hacer es esto. Cuando llegue a esta posición, esas dos fuerzas que teníamos allí, la fuerza 4 y la fuerza 2, van a estar en este sentido. F4, F2 va a apuntar hacia acá. Ese torque otra vez va a ser un torque máximo, solo que en la otra dirección. La espira se frenaría completamente y empezaría nuevamente a rotar, pero ahora en sentido horario. Entonces ustedes van a decir, pero entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Eso que estamos viendo allí es el principio de funcionamiento de uno de los dispositivos más importantes tecnológicamente que tenemos, ¿cierto? Que si saben cómo se llama. Chicos, hola. Estamos pensando, Juan. Miren que lo que estamos haciendo es hacer circular una corriente por una espira en la presencia de un campo magnético. Y lo que vemos es que eso genera una rotación de la espira. Pero es que es corriente directa, ¿cierto? Entonces, por Sí, eso esta es es que corriente. Ajá. Esa es corriente directa en este caso, exactamente. Estamos considerando que la corriente no está cambiando de sentido. ¿Sí? Porque si fuera alterna ya sería la rotación completa, ¿cierto? Ujú. Pero con la directa se devuelve y yo no conozco cosas que se devuelven. No, o sea, hasta ahí, o sea, esa primera mitad, esa primera media vuelta, si la pudiéramos continuar, tenemos un motor eléctrico. Sí, pues claro, pues que yo me estoy imaginando que está devolviendo. Ah, no, 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 estamos considerando que va y que si pudiéramos continuar esa rotación, pues vamos a tener, ¿cierto? Un motor eléctrico. Entonces, para que no se nos olvide que esto por acá tiene campos magnéticos, que esto no ocurre simplemente por el mero efecto de la corriente. ¿Listo? Entonces, eso que tenemos allí es el principio de medio motor eléctrico. Nos falta un poquito para hacer completo el motor eléctrico. ¿Qué nos falta? Nos falta que cuando estemos en esta posición, el torque no se nos invierta, sino que continúe en el sentido antihorario. Porque miren que a partir de θ igual a 90, el torque va a cambiar. El torque va a empezar a frenar la rotación de la espira. ¿Sí o no? Entonces, para que el torque continúe, lo que tecnológicamente se hace
es lo siguiente, es hacer una especie de switch, de interruptor. Entonces, estos van a ser los lados, voy a pintar los lados de la espira. Esta va a ser la espira. ¿Sí? Ahora mi espira cambió pues un poquito, pero esencialmente es la misma. Y acá voy a poner un elemento que va a ser mitad de un conductor. Luego voy a poner un elemento aislante en el medio. Vamos a pintar ese elemento aislante por acá de verde. Y la otra mitad de conductor. Entonces miren que ahora este lo voy a conectar a la batería. Este sí lo voy a conectar directamente a la batería. Entonces este es el lado positivo, el lado negativo. Entonces toda esta región que tenemos acá, o más bien pintémoslo así de rojo. Este lado derecho me va a quedar cargado positivamente. Este lado de la izquierda me va a quedar cargado negativamente. Y la espira, miren cómo va a circular la corriente. La corriente va a circular por acá, llega acá, llega a la espira, viene por este camino, va por este camino, sale por aquí y completa el circuito. ¿Está claro? Pero ahí se cambió el sentido original de torque. Entonces cambiémosle pues la batería. Sabía que iba a poner problema, yo sabía. Cambiémosle pues la batería, pues. Ahora sí. Entonces cambiémosle el sentido a todas las corrientes. Cuando lo pinté dije, aquí van a poner problema por el sentido. Pero bueno. En parte es bueno porque se puso atención. Va muy bien. Listo, ahora sí. Entonces, tenemos este lado cargado negativamente. Este lado de acá cargado positivamente. La corriente entonces viene por aquí. Carga este lado positivamente. ¿Sí? Viene la corriente por aquí, por aquí, por acá, para allá. Y me cierra el circuito. Me quedó el lado anterior. Listo. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que va a pasar? En esta ocasión, pues entonces también, si tenemos el campo magnético orientado en ese sentido, como lo teníamos originalmente, entonces este lado de la espira va a experimentar entonces la fuerza que llamamos la fuerza del lado 2 y esta es la fuerza del lado 4. Vamos a tener la rotación, pero entonces observen que una vez pasemos de θ igual a 90 grados, la espira se va a quedar conectada, o sea, este lado de la espira va a perder contacto con el terminal negativo y va a entrar en contacto con el terminal positivo. Y entonces la corriente va a invertir su sentido. Para todos es claro por qué está ocurriendo eso. No, Juan, ¿puede volver a repetir, por favor? Bueno, entonces vamos a hacerlo paso a paso. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? La corriente va circulando en ese lado, ¿sí o no?
Mira Sí, que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pintarlo por aquí. Ese elemento que tenemos allí se llama esto. Recibe el nombre de conmutador. Entonces el conmutador, este lado de acá está cargado de manera negativa. Acá tenemos el aislante y este lado de acá está cargado de manera positiva. ¿Listo? Entonces, inicialmente, pues esta parte que tenemos acá sí está clara, ¿cierto? Es esencialmente lo mismo que teníamos o la misma situación que teníamos en nuestro ejemplo cuando veníamos por aquí, ¿sí? sí, señor. Listo. Entonces, ¿dónde pasan las cosas interesantes? Las cosas interesantes ocurren cuando pasamos de 90 grados, ¿cierto? Por acá, digamos, en esta condición, vamos a pintar los alambres. Es como si fueran, a ver cómo pintáramos esto. Vamos a tratar de hacerlo de esta manera para que nos quede lo más claro posible. Juan, y sería aclarar que los alambres giran sobre ese soportico y que en el soporte gira con ellos juntos, porque de pronto eso también Ah, genera bueno, confusión. listo, muchas gracias. Es buena esa aclaración. Sí, el conmutador es estacionario, eso es bueno decirlo, ¿sí? El conmutador no se va a mover. Entonces el conmutador no se va a mover. Lo que se va a mover es esto de acá, las espiras. Listo. Entonces miren que las espiras lo que van a hacer es esto. Van a ir girando, girando, girando. Toda esta región que tenemos acá, en toda esa condición que teníamos acá, pues los dos alambres van a estar en contacto con las espiras. Miren que en este caso lo que vamos a tener es la corriente todavía yendo por aquí y volviendo por acá. Listo. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que precisamente las fuerzas vayan en este sentido. Las fuerzas sobre esos lados del alambre. ¿Sí? Por lo tanto, el torque va a ser antihorario todavía. No hemos cambiado el sentido del torque. Esto va a seguir experimentando. Perdón, este torque, no hemos pintado este color. El torque va en este sentido. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando lleguemos acá? Acá los dos alambres pierden contacto al rotar, pero cuando llegamos y lo rotamos un poquitico más, entonces ahora la corriente ya no va a pasar por este lado de abajo primero, sino que va a pasar por este lado de acá primero y va a volver por aquí. Entonces lo que hizo fue precisamente conmutar la dirección de la corriente, por eso recibe el nombre de conmutador. Le cambió la dirección a la corriente. Al cambiarle la dirección a la corriente, es como si hubiéramos pasado de ese punto de 90 grados, donde ya no tenemos torque, y donde se nos invierte la dirección del torque, que era el problema que teníamos anteriormente, sino que ahora al cambiar la dirección, la fuerza continúa generándome torques o rotaciones en sentido antihorario. ¿Está claro eso? Sí, Juan, ya entendí. Gracias. Listo. Perfecto. Entonces miren que ya lo que tenemos es la posibilidad de que el motor o que la espira siga rotando. Entonces miren que lo único que tuvimos que hacer es garantizar que la corriente se fuera invirtiendo para poder tener
la rotación completa y el torque en un único sentido. Listo, entonces ahora ya tenemos un motor eléctrico. Entonces ese es el principio de funcionamiento del motor eléctrico. Otra cosa interesante que ocurre con estas espiras, que se puede ver también, digamos, de otra manera, es lo siguiente. Si nosotros miráramos otra vez solamente la espira como tal, voy a pintarlo por aquí, ya sabemos qué es lo que ocurre en esa región, y tenemos la corriente en esta dirección, nosotros podríamos pintar o podríamos definir que por esa corriente estar circulando en esa dirección, lo que va a tener es alrededor un campo magnético, ¿cierto? Ella solita, ella misma genera un campo magnético. Entonces, ese campo magnético, dependiendo de la región del espacio en donde esté, ahí se lo pinté al revés. Se va así. Se va así y este va así, ¿sí? Entonces, este campo magnético, pues ya sabemos que son líneas que se cierran sobre sí mismas. Pero miren que en la región central, todas las líneas de campo magnético de cada uno de los tramos aportan y van como siempre apuntando hacia arriba, ¿sí? No sé si están observando lo que estoy pintándoles acá. Todas las líneas de campo magnético en esta región apuntan hacia arriba. Entonces, es como si pudiéramos definir todo esto en términos de un único vector. Ese único vector lo vamos a llamar el vector momento dipolar magnético. Ese momento dipolar magnético es un vector que apunta hacia arriba. O que apunta en esta dirección, ¿sí? Se representa con la letra griega mu. Entonces esto es el momento dipolar magnético. Y se establece a través de este producto I, que es la corriente, y A, que es el área de la espira. Entonces la corriente, y acá tenemos el área de la espira. ¿En la dirección qué? En la dirección n, que es el vector normal al área. Y entonces eso nos permite definir el torque. El torque se puede definir como mu por el campo magnético externo. Porque miren, lo que tenemos acá, o el campo magnético que estamos pintando acá, es el campo magnético que la corriente de la espira produce por el solo hecho de ser una corriente que está girando en la espira. Sin embargo, lo que podemos también tener allí en cuenta es que acá, vamos a pintarlo con otro, o más bien vamos a ponerlo aquí con el resaltador. Acá teníamos un campo magnético externo que venía en ese sentido. Ese era el campo magnético externo. Entonces miren que si yo cojo este vector mu que acabamos de pintar allí y lo multiplico en producto cruz, pues me produce precisamente un vector que viene en esta orientación, que es el torque. Listo. Y también
Y ahora sí, esto ya se nos convierte en un motor cuando consideramos esto ya no solamente como una espira, sino cuando consideramos múltiples espiras. ¿Cómo vamos a considerar múltiples espiras? Cuando tenemos algo como este estilo. Cuando tenemos ya no una, sino n espiras. Entonces, todo eso es el mismo conductor. ¿Y qué es lo que hace tener n espiras? N espiras lo que hace es aumentar precisamente el momento dipolar magnético, porque el momento dipolar magnético se va a definir entonces como I por A por el número de espiras en la dirección N. Entonces ahí lo que vamos a tener es que entre más espiras tengamos, vamos a tener un mayor torque. Entonces ahora esto ya sí se nos convirtió en un motor eléctrico si lo ponemos en la presencia de un campo magnético externo y estamos haciendo circular una corriente I por acá. ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda con respecto? Con respecto a eso que estamos viendo. No, Juan, todo claro. Entonces, más espiras, mayor torque. Entonces, por esa razón es que ustedes, si desarman un motor, van a encontrar no una espira, sino que van a encontrar un embobinado formando lazos cerrados con múltiples espiras en la presencia del campo magnético que nos produce entonces, o que nos genera esa posible rotación, ¿cierto? Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar de algo también relacionado, ¿cierto? Que tiene que ver todo esto que Pablo, hemos visto. Hola. o sea que un mejor motor lo define, digamos, el número de espiras o no, no está allí. Digamos que un motor con mayor torque va a requerir un mayor, o sea, es posible que tenga un mayor número de espiras, ¿sí? Pero, ¿qué hay que considerar? Hay que considerar que las espiras están hechas de un alambre que es físico, ¿cierto? Un conductor. Entonces, no puedes poner pues un número infinito de espiras, ¿cierto? Un número demasiado elevado de espiras tampoco, porque entonces vas a tener allí una inercia mucho mayor para empezar a mover. Vas a tener también un hilo conductor que, a pesar de que puede ser de cobre o un material pues, de buena conductividad, o sea, de baja resistividad, pues va a tener también unas limitaciones para conducir la cantidad de corriente que le vamos a introducir. Entonces también digamos que son parte de las limitaciones físicas como tal del motor. Podemos tener situaciones que limiten ese tamaño de esas bobinas. ¿Sí? No sé si de pronto eso responde a tu pregunta, Luis. Sí, señor, muchas gracias. Bien. Entonces, volviendo entonces a lo que les estaba mencionando, una situación que está relacionada, tiene que ver con la fuerza que ya habíamos hablado, que era la fuerza de Lorentz, ¿cierto? Entonces, recordemos esa expresión de la fuerza de Lorentz. Esa fuerza de Lorentz, habíamos dicho que era la carga de la partícula que se estuviera moviendo por su velocidad en producto cruz con el campo magnético. Entonces, esa era la fuerza que teníamos allí. Y también habíamos dicho que esa fuerza o que el campo magnético como tal no podía cambiar el potencial eléctrico de la partícula, no podía incrementar entonces su energía, pero sí les podía cambiar la dirección. Si tenemos entonces, por ejemplo, una partícula con una carga Q que se está moviendo en una cierta dirección,
a una cierta velocidad y tenemos un campo magnético, vamos a poner por aquí un campo magnético, vamos a suponer que es un campo magnético uniforme, que está interactuando, que está aplicado sobre todo el espacio. O sea, no voy a poner a llenarme esto de vectorcitos, pero ya sabemos que esos son vectores que están saliendo de la hojita. Entonces, si hacemos la configuración y tratamos de definir cómo es esa fuerza, nos vamos a dar cuenta que la fuerza apunta en este sentido, ¿sí? Esta es la dirección de la fuerza que nos va a aparecer. Y entonces, la trayectoria de la partícula se va a ver afectada precisamente por la presencia de ese campo magnético. Ella ya no va a seguir una trayectoria que podría haber sido una trayectoria recta si no hubiera más fuerzas, sino que la presencia del campo magnético va a hacer que su trayectoria se desvíe y que ahora tome una trayectoria circular, ¿sí? Entonces, si estamos en una situación donde la partícula, esa partícula cargada es libre de moverse, pues entonces lo que vamos a tener es esta situación. Vamos a pintarla por aquí. Quitémosle este color del fondo. Y vamos a poner esto de manera así, más o menos tangente. Entonces, listo. Entonces, esa es la trayectoria que va a seguir la partícula. ¿Con qué condición? Con la condición, entonces, de que ese círculo que va a seguir aquí o que vamos a tener allí va a tener un cierto radio. Esto va a tener un radio R. Nos interesa entonces conocer cuál es ese radio o cómo podemos relacionar el campo con la velocidad que va a llevar la partícula. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros consideramos la fuerza que tenemos allí, entonces esa fuerza de Lorentz va a tener una magnitud que va a ser Q por la velocidad, por la intensidad de ese campo magnético. Y si eso lo equiparamos a la fuerza centrípeta que está experimentando, esa fuerza centrípeta, que es la que le va a cambiar la dirección, ¿cierto? No va a ser otra cosa que ¿quién? Que la masa de la partícula. Pues esto, digamos que eso es la masa de la partícula. Por su velocidad al cuadrado sobre el radio. Pues esa fuerza, de allí podemos definir o podemos determinar cuánto es R. R va a estar entonces en términos de ¿quién? De M, B al cuadrado, sobre B, por la magnitud del campo. Se nos cancelaría entonces, bueno, me falta la carga. Se nos cancelaría una de estas velocidades y me queda que el radio es M por B sobre el campo magnético por la carga. A esto que tenemos acá arriba, esto no es otra cosa que el momento o la cantidad de movimiento de esa partícula. Pues miren que esencialmente esa ecuación a la que acabamos de llegar, que la voy a resaltar aquí porque es importante, esa ecuación a la que acabamos de llegar, lo que nos está diciendo es, bien, si tenemos una partícula que es muy pesada, o sea, una partícula que es muy masiva, el radio que ella va a seguir va a un cierto campo magnético, va a ser grande. Entonces, las partículas de mayor masa van a tener radios grandes. Las partículas que tengan una velocidad elevada van a tener un radio grande, ¿sí? Porque va a ser más difícil cambiarles su trayectoria en la presencia del campo magnético. Pero adicionalmente, si tenemos campos magnéticos más intensos o menos intensos, también vamos a afectar el radio
de la partícula, o el radio de la trayectoria más bien. Y lo que vamos a lograr entonces es también con campos más intensos reducir el radio. Con partículas más cargadas vamos también a reducir el radio, ¿cierto? Entonces es lo que nos está diciendo esa ecuación. La ecuación nos relaciona todos esos parámetros. Miremos, por ejemplo, una situación. Vamos a hacer un análisis numérico de eso que tenemos ahí. Vamos a considerar, por ejemplo, un protón. Vamos a poner aquí un ejemplo. Entonces, el ejemplo va a considerar un protón. Entonces, conocemos la masa del protón. Esa masa del protón es de 1,6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Sí? Y también, pues vamos a darle una cierta energía a ese protón. No solamente, recuerden que si solamente tuviéramos el protón y está estacionario, pues entonces no podemos hacer mayor cosa. Vamos a decir que ese protón tiene una energía de 1 megaelectronvoltio. Listo. Entonces, recuerden que eso que estamos diciendo, que tiene una energía de 1 megaelectronvoltio, lo que estamos diciendo es que pues en otras palabras, que si nosotros hubiéramos puesto ese electrón en el reposo, lo que tenemos que hacer para que él gane esa energía es acelerarlo, por ejemplo, en un campo eléctrico de 1 millón de voltios. Eso es esencialmente lo que tenemos que lograr. O ponerlo en la superficie de un Van de Graaff, por ejemplo. Eso es otra manera también de decir que podemos tener un protón con esa energía. Ponerlo en la superficie del Van de Graaff, que tenga un potencial o que tenga un campo eléctrico de una cierta magnitud y que se acelere hasta que gane 1 millón de voltios de energía cuando ya esté a una cierta distancia de ese Van de Graaff. Eso es esencialmente lo que estamos diciendo. Si ustedes recuerdan en el parcial, ese fue el ejercicio que hicimos, ¿sí? Pusimos una partícula ionizada, en este caso, por ejemplo, una partícula de tres cargas positivas. Aquí sería lo mismo, pondríamos una partícula que sería el protón sobre la superficie del Van de Graaff, la dejamos desde el reposo y a una cierta distancia ya va a tener esa energía cuando se esté alejando del Van de Graaff, ¿sí? Muy bien, entonces lo que tenemos allí podemos decir que la energía cinética, esto es la energía cinética, es Q por la diferencia de potencial. Entonces sabemos que eso es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Si consideramos la carga del protón, pues sabemos que es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Y si multiplicamos eso por la diferencia de potencial, 1 por 10 a la 6 voltios, vamos a tener esa energía de un megaelectronvoltio. Eso es 1 megaelectronvoltio. Listo. Eso es todo lo que hemos dicho. Eso es como la configuración inicial del problema. Ahora, ¿a qué velocidad estará desplazándose esa partícula cuando tenga esa cierta energía? Entonces, si nosotros despejamos la velocidad de acá, la velocidad será la raíz de ¿quién? Será la raíz de, multiplicamos 2 veces la energía, si no le hemos puesto la energía, 2 veces la energía, sobre la masa, ¿sí o no?
será la masa del protón, y entonces de acá podemos encontrar la velocidad. Esa velocidad entonces sería raíz de 1,602 por 10 a la menos 19. ¿Sí? Joules. Si es por 10, no. Vamos a convertir esto de una vez a el megaelectronvoltios. Sería por 10 a la 13 por 2 y dividida la masa, que sería 1,6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y esto nos da la velocidad. Y la velocidad es de 13,87 por 10 a la 6 metros por segundo. Es una velocidad de 13 millones de metros por segundo. Esa velocidad comparada con la velocidad de la luz es del orden del 4,6% de c. ¿Por qué es importante determinar con respecto a la velocidad de la luz qué tan grande es esa velocidad a la que estamos llegando? Porque resulta que cuando nos estamos acercando a la velocidad de la luz, ya no podemos utilizar cálculos convencionales, sino que tenemos que utilizar cálculos relativísticos. Por aquello de que a una alta velocidad, o una velocidad cercana a la velocidad de la luz, ya no podemos utilizar la física tradicional, ¿cierto? La física mecánica como tal. Entonces, en este caso, como estamos lo suficientemente lejos de la velocidad de la luz, apenas ni siquiera es el 5% de la velocidad, entonces no hay problema, no hay que hacer ningún tipo de corrección relativística. Y entonces acá lo que vamos a decir es que si ese electrón, digamos, cuando llegó a ese nivel de energía cinética de un megaelectronvoltio, se le activa un campo magnético de una Tesla. ¿Qué sería lo que pasa? Miremos qué radio va a tomar si, por ejemplo, viene ese electrón y ocurre esta situación. Si viene a esta velocidad y se encuentra con un campo magnético que ahora va a tener una magnitud ya definida de un Tesla. Entonces, miren que lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar ese valor. Entonces, en presencia de B igual a un Tesla, miren que lo que vamos a obtener entonces simplemente es, perdón, que el radio que va a experimentar no es otro que la masa del protón por su velocidad sobre la carga por ese campo magnético. Y reemplazando sus valores, entonces vamos a tener que la masa del protón, 1,6726 por 10 a la menos 27 kilogramos, por la velocidad que acabamos de encontrar, 13,87 por 10 a la 6 metros por segundo, sobre la carga, colombios, y multiplicado por un Tesla. Entonces, cuando hacemos ese cálculo, vamos a encontrar que el radio es de 0,144 metros, o sea, 14,4 centímetros. ¿Listo? Entonces miren que no estamos hablando de radios de curvatura excesivamente grandes.
Y estamos hablando de radios de curvatura relativamente pequeños. Bien. Preguntas, inquietudes, dudas con respecto a eso. Juan, yo tengo una pregunta. Cuénteme. O sea, pues, entonces, pero la trayectoria de esa partícula en el espacio no sería un círculo o como una espiral, o sea, en 3 dimensiones, ¿cómo sería? Ah, ok, muy buena pregunta porque precisamente me permite mostrarles la siguiente animación que les tenía preparado para eso, para poder que visualizáramos eso que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar en este momento esta otra animación. ¿Qué le hice? Esta. Muy bien. Vamos a ponerla desde acá, desde el principio. Miren lo que tenemos acá. Acá en este caso estamos utilizando una carga negativa. Esto que tenemos acá es un selector que nos permite seleccionar la intensidad del campo, la intensidad y la dirección del campo magnético. Ahí, por ejemplo, está en 0. Observen que cada que hundo esto, de acá a esta parte central, se emite un haz de electrones. Entonces es como si tuviéramos un generador de electrones. Ese generador de electrones no nos va a interesar en este momento cómo los formamos, pero es como si fuera un rayito, ¿sí? Ese haz de electrones, entonces observen que puede salir o muy rápido o muy despacio. Vamos a sacarlo bien despacio. A ver cómo lo organizamos. Bueno, creo que ahí no se alcanza a apreciar. Pero esencialmente ocurre lo siguiente. Miren que yo puedo rotar entre -90 y +90 esos dos terminales. Eso es lo que tenemos allí, dos terminales y un soporte central. Y podemos definir o cambiar la trayectoria del rayito de electrones. Vamos a ponerlo en 0. Miren que si no tuviéramos un campo magnético, como es esta situación, los electrones simplemente van en trayectoria recta. Pero apenas aparece un campo magnético, ¿sí? Un campo magnético de poca intensidad hace que el radio de curvatura sea muy grande, como lo vimos en la expresión que teníamos, que incluso tenemos en este momento allí en el tablero, ¿cierto? Que es esta que les estoy resaltando nuevamente acá. Entonces tenemos esa situación. Cuando aumentamos más la intensidad del campo magnético, miren que el radio de curvatura se empieza a reducir. Cada que se frena esto es porque, digamos que el haz de electrones se choca con las paredes de vidrio de ese tubo. Las dos espiras que están rodeando ese tubo o esa bombilla o esa esfera de vidrio que tenemos allí son unas bobinas que me permiten producir un campo magnético uniforme o aproximadamente uniforme. Miren lo que pasó apenas llegamos a esta situación, ¿sí? Miren que por acá, a cierta intensidad del campo magnético, se me genera una trayectoria completamente circular, porque acá estoy en 0. Voy a seguir incrementando la magnitud del campo magnético para que nos demos cuenta qué está pasando. Miren que yo sigo aumentando, el radio de curvatura sigue siendo mucho más pequeño. Hasta que por acá, pues el radio de curvatura es completamente chiquitico, ¿sí o no? Vamos a esta situación donde todavía tenemos control, un poquito de control sobre el radio de curvatura. Miren también que con la velocidad, si yo le aumento o le disminuyo la velocidad a esos electrones, también el radio de curvatura se hace más o menos pequeño. Menos velocidad, menos radio de curvatura. Pongámoslo por aquí.
Ahora miremos qué pasa con ese ángulo. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí recuerdan lo que hacía el ángulo? Pues en este momento el haz de electrones está completamente perpendicular, o digamos, la velocidad inicial del haz de electrones es completamente perpendicular al campo magnético. ¿Qué pasa cuando esa velocidad inicial ya no es completamente perpendicular? Observen lo que está pasando. Fue el compañero José el que nos mencionó eso de la espiral, ¿cierto? ¿Quién fue el que Sí, mencionó lo de eso? Entonces miren que precisamente cuando ya no estamos en el plano completamente perpendicular, ya no sigo una trayectoria circular, sino que sigo una trayectoria en espiral. Ponerlo por aquí a un radio, a un ángulo pequeñito. ¿Sí? En este sentido o en el otro pasa lo mismo, cuando roto en la otra dirección. Ahí otra vez, ya que se choca con las paredes del tubo. Pero si estoy acá, pues él sencillamente se queda simplemente dando vueltas en el mismo plano. Preguntas, dudas, inquietudes. Comentarios. No, Juan, todo bien. ¿Todo bien? Ah, bueno, está bien. Me alegra que esté todo bien. Entonces, bueno, entonces miren que ese mismo cálculo que acabamos de hacer nos permite entonces, nos permitiría, por ejemplo, definir que si tuviéramos, digamos, una partícula con mayor velocidad, digamos un protón, otra vez el mismo protón. Vamos a terminar esto. Listo. Entonces tenemos otra vez el mismo protón. Ya vimos que la energía cinética, si era de un megaelectronvoltio, ese radio, o bueno, pongamos primero la velocidad en metros por segundo, ya vimos que era del orden de, ¿cierto? Como casi 14, ¿cierto? 14 por 10 a la 6 metros por segundo. O sea, 14 millones de metros por segundo. Si eso lo ponemos en un campo magnético de un Tesla, nos damos cuenta que el radio de curvatura era de aproximadamente 15 centímetros. O 14, pongámoslo bien. Vamos que es 14,4. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un protón con más energía? ¿Qué esperaríamos? ¿Cómo sería su velocidad? ¿Sería menor? ¿Sería mayor? Aumentaría. Aumentaría, ¿sí o no? A más energía cinética, la velocidad tiene que ser más alta. En este caso, por ejemplo, la velocidad es del orden de 94 millones de metros por segundo. Todavía estamos bien por debajo de la velocidad de la luz, entonces no hay problema. Si hacemos el cálculo de ese radio, nos vamos a encontrar que el radio de curvatura es de 1,04 metros aproximadamente. Eso es, por ejemplo, considerando campos magnéticos bastante grandes, campos magnéticos del orden de un Tesla. Otros campos magnéticos un poco más pequeñitos. Ah, bueno, por ejemplo, un campo magnético de un Tesla se puede generar en en uno de estos equipos de resonancia magnética. Sí, es más o menos como
el orden de magnitud de los campos que se pueden generar allí. Si nosotros reducimos esto, esta intensidad del campo magnético, por ejemplo, a 0,1 Tesla, entonces el radio de curvatura, pues, ¿qué le va a pasar? Según esa ecuación que vimos acá, el radio de curvatura va a crecer. Entonces el radio de curvatura en este caso va a ser de 10,4 metros. Entonces es una situación que tenemos que considerar y tener en cuenta. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué, por ejemplo, nos sirve esta situación de manejar los radios de curvatura de manera distinta? Digamos que una de las razones o una de las situaciones más importantes que tecnológicamente se puede utilizar es hacer separación de isótopos. ¿Cómo es que separación de isótopos? Resulta que, por ejemplo, ustedes saben que la materia pues, se presenta o tiene manifestaciones a nivel atómico de diferentes, o sea, un mismo elemento puede tener diferentes configuraciones y diferentes cantidades de protones, neutrones y electrones. Si en un átomo está cambiando el número de electrones, ya sabemos que lo que estamos formando son iones, ¿sí? Entonces, si tenemos el mismo número de protones y de electrones, tenemos un átomo neutro. Si tenemos un exceso de electrones, tenemos un ion negativo. Si tenemos una deficiencia de electrones, tenemos un ion positivo. Si tenemos diferente número de protones, ya tenemos un elemento atómico distinto, ¿cierto? Recuerden que los protones, cuando cambian en un átomo, en el núcleo de un átomo, pues nos están cambiando el elemento atómico completamente. Pero una cosa muy interesante ocurre cuando cambian el número de neutrones. Miren que hasta el momento no hemos dicho que los neutrones afecten como tal las propiedades eléctricas o químicas de la materia. Los neutrones no hacen eso. Sin embargo, un elemento atómico puede tener diferentes cantidades de neutrones, comportarse químicamente igual, comportarse eléctricamente igual, pero en alguna situación puede cambiar sus propiedades físicas completamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un electrón un átomo de uranio, ponemos el uranio. Resulta que el uranio tiene esencialmente dos isótopos. Entonces el uranio, su número atómico es el 92. El número atómico lo ponemos por aquí. Y en esta esquina superior izquierda vamos a poner lo que llamamos el isótopo como tal. Ese isótopo esencialmente va a tener 146 neutrones, 92 protones. Y miren que la suma de esos dos pues me da el 238. Entonces esto es un isótopo de uranio 238, ¿sí? ¿Qué pasa con el uranio 238? El uranio 238 es el 99,3% de todo el uranio que se encuentra. Y digamos que no tiene ninguna propiedad particular como para decir, o sea, se pueden hacer cosas interesantes con él. Sin embargo, hay otro isótopo del uranio, que es el uranio 235. Ese uranio 235 tiene el mismo número de protones, pero tiene apenas 143 neutrones. Ese es el
uranio 235, y apenas está en el 0.7% de abundancia. ¿Qué es lo que lo hace interesante? Pues una cosa bastante simpática, y es que vamos a ponerlo por acá. Todos han visto ese simbolito. Más o menos así. ¿Qué pasa con ese uranio? Ese uranio es radioactivo. Entonces, ese uranio es el que se emplea para hacer terapia radiactiva, pues cierto, radioterapia. Es el uranio que se emplea para fabricar bombas atómicas. Pero separarlo por vías químicas, o sea, ese 0.7% del mineral extraído del uranio, pues es bastante, si no imposible, pues puede ser bastante complejo. O sea, no hay maneras químicas de separar el uranio 235 del uranio 238, porque químicamente se comportan exactamente igual. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo que pasa es, o la manera de separarlo, es utilizando algo que se llama un espectrómetro de masas. La separación se hace con un espectrómetro de masa. ¿Cuál es la diferencia entre los dos elementos? Pues que al tener 3 neutrones más, es ligeramente más pesado. Y entonces lo que hacen es bombardear, o lo que hacen es generar unas de uranio. ¿Sí? Entonces acá empieza una fuente de uranio, sale un haz, y le hacen o lo ponen en presencia de un campo magnético. Cuando está en presencia del campo magnético, entonces lo que se logra, o sea, pues primero entonces lo ionizan. Para ionizarlo lo que hacen es simplemente calentarlo. Al ionizarlo, él queda cargado positivamente, él pierde, digamos, un electrón en ese calentamiento y se ioniza. Y ahora lo que se hace es que este uranio ionizado, o con una carga positiva, se pone en presencia de ese campo magnético, sale con una cierta velocidad v, y esto hace entonces que, que ese elemento sufra una fuerza. Esa fuerza va a estar entonces en qué dirección. Si esta es la dirección de la velocidad, ya tenemos acá la velocidad, acá tenemos el campo magnético, ¿en qué dirección va a ser la fuerza que va a experimentar esa partícula? Todos al tiempo, por favor. Hola. ¿Se me desconectaron o qué? Hacia arriba. No, mira la dirección del campo. Recuerda que es una carga que está positiva. Tenemos la velocidad hacia la derecha y el campo saliendo, el campo magnético saliendo de la hoja. Entonces Hacia abajo, Juan. va hacia abajo, ¿cierto? Entonces tenemos una fuerza que va hacia abajo. Y entonces esa fuerza que va hacia abajo lo que está haciendo es generar, o sea, cambiar la trayectoria que originalmente era recta y la convierte en una trayectoria
circular de un radio R definido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que para el uranio 238, esa trayectoria es ligeramente más grande porque es una partícula más pesada. Entonces, llegan y ponen acá un elemento colector y acá recolectan el uranio 238 y por acá ponen otro colector y acá recolectan el uranio 235. ¿Sí? Y entonces se quedan con el uranio 235. Esa fue la manera como originalmente fueron capaces de desarrollar la primera bomba atómica basada en uranio, utilizando precisamente un espectrómetro de masas para separar ese uranio o ese mineral de uranio y hacer lo que llaman el uranio enriquecido. ¿Listo? Ahora ya hay otras técnicas, pero digamos que esta fue como la más diciente, ¿listo? La que logró ser capaces de generar una abundancia, digamos, una cantidad abundante del isótopo radioactivo. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda, alguna inquietud? Entonces, bueno, esas fueron las aplicaciones, digamos, bélicas del enriquecimiento de uranio. Las aplicaciones eh, ya no tan malignas son aplicaciones de tipo médico, aplicaciones pacíficas, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con radioterapia, con tratamiento de cánceres, en donde se necesita separar isótopos radioactivos para ponérselos a un tumor a una persona, lo hacen con elementos que permiten hacer este tipo de cosas, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ese es un método muy, muy utilizado en la geología también, Juan. Ah, sí, contame que de pronto de geología sí no conozco. Lo que también se hace es la espectrometría de masas, lo que hace es que usted quiere conocer cuál es la composición o la firma química de una roca. Ujú. Y la quiere comparar con otra, digamos, usted lo quiere comparar con un grano de oro. Y para usted saber si tienen alguna relación genética, usted lo que hace es una espectrometría. Y lo que usted está diciendo, ¿no? Usted compara los elementos, o sea, los elementos puros del oro. Ah, ok. Y usted mira, entonces como eso genera un espectrograma, ¿cierto? Se va sumando, digamos, en este caso se va sumando uranio 38 y va sumando uranio 35. Le crea como un patrón de montañitas. Y usted compara el patrón de montañitas de la roca fuente, de la que usted cree que es la roca fuente, con la roca del oro, para mirar cuál es su origen. Cosas como esas. Ah, ok. Vea. No sabía que también tenía esa aplicación. Bueno, interesante. Pero bueno, chicos, si no hay de pronto más dudas, entonces concluimos por el día de hoy. Les Juan, agradezco por haberse conectado. Cuéntame, José. una pregunta. Eh, pues hay campos magnéticos que puedan generar pues un radio de curvatura variable. O sea, pues en estos casos que hemos visto el radio es constante, ¿no? Pero pues no sé si de pronto la curvatura puede variar y se puede relacionar con eso de la torsión. Pues es que yo estaba mirando unas cosas en cálculo vectorial y pues hablaba Sí. de eso. No sé si pues acá también pasa eso. Pues mira que lo que estamos haciendo acá, José, estamos suponiendo que los campos magnéticos son constantes y que son uniformes. Pero realmente, si vos miras un imán, pues un imán común y corriente, o si estás generando el campo magnético simplemente a partir de una corriente circulando, ese campo magnético no va a ser uniforme. Entonces allí la trayectoria pues puede ser mucho más compleja de describir, ¿sí? Eh, Listo, Juan. Ya. sí, es más o menos eso. Acá para generar una trayectoria completamente circular de un radio conocido, pues los campos magnéticos tienen que ser uniformes y constantes. Si el campo magnético está variando en el tiempo o si el campo magnético cambia en el espacio por la configuración
de lo que está produciendo el campo magnético, eso es otra locura, digamos que no hay manera como de, puede ser incluso imposible de describir analíticamente. Sí, o sea, sí, porque yo miraba eso, pues ahí todo complicado. Ah, Entonces, sí, pues, es posible que no, es posible que ya sea ah, mucho listo, más Juan, complejo. gracias. Listo, José. Bueno, chicos, entonces voy a parar la grabación y les agradezco mucho por haberse conectado. Otra vez les ofrezco mis excusas por el inconveniente de ayer. Esperemos que no ocurra nuevamente. Muy bien. Nos vemos entonces el próximo martes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Listo, hasta luego. Juan, hasta luego. Hasta luego, Juan, gracias. Chao, se cuidan.